comunidad de San Cristóbal. Una comunidad de al menos alrededor de 15.000 personas, así que un pueblo en donde prácticamente se conocen todos. Hoy despedían, como decía Mauri, a Ian, este chiquito de 13 años. Mientras tanto, el foco también está puesto en el otro menor, en el agresor de 15 años, que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, está en compañía de su mamá, pero lo que queremos saber es cómo sigue esta investigación, cómo sigue el caso y cuál es la situación de este chico de 15 años que por su edad es inimputable. Estamos en comunicación con Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil de Berazategui, del Departamento Judicial de Quilmes, para entender un poco más esta situación y cuál es el estado de este chico de 15 años. ¿Cómo estás, Elvio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eleonora. Gracias por invitarme a participar. Estamos hablando de un chico de 15 años y el régimen actual sigue siendo la vieja ley 22.278, porque el régimen penal juvenil, que fue publicado en marzo, recién va a tener vigencia en septiembre. Así que por la ley 22.278, por debajo de los 16, no tenemos posibilidad de llevarlo a proceso penal y eventualmente aplicarle una condena. Es decir, que el caso de este chico va a ser tratado como una situación proteccional y de alguna manera como una medida de seguridad por el delito grave. ¿Cómo serían estas medidas y este procedimiento? Bien, voy a explicar algo que es importante que tengamos en cuenta, porque cada provincia tiene su forma de abordar estos problemas. Esta situación, cuando un chico de menos de 16 años actualmente comete un delito muy grave. La provincia de Buenos Aires, en esta situación y a pedido del fiscal, genera en el juez la posibilidad de adoptar una medida de seguridad que es muy parecida a la que se adopta cuando un adulto es inimputable por razones mentales, ¿no? Sí. Lo que se tiene que determinar es si es peligroso para sí, para terceros. Por eso toda medida de seguridad es curativa, no es castigo, no es punitiva. Y una vez que se determina su situación psiquiátrica, se establece cuál es el tratamiento. En este caso, este chico que está actualmente en un dispositivo de protección en la ciudad de Santa Fe pasará por el mismo trámite y luego se verá cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Yo creo que la medida de seguridad lo que garantiza es darle un estado procesal, porque si lo interno por ser inimputable estaría violando sus derechos. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Vos qué lectura haces y qué es lo que te pasa como juez de garantías penal juvenil cuando ves situaciones tan graves y tan trágicas como esta? Mira, yo tengo alguna información del caso y es un caso de excepción. Por supuesto que estamos hablando de una situación terrible, terrible. Nos recuerda al caso de Junior en el 2004, pero con una característica donde este chico, en principio nadie indicaba que podía tomar una conducta de ese tipo. Era muy buen alumno, los propios compañeros dicen que era muy buen alumno, hacía deportes, se comunicaba con el resto, quizás no iba a las fiestas, pero 15 años, no 18. Con lo cual resulta más sorprendente y problemático poder determinar las causas, porque es muy importante esto, ¿sí? En el caso de Junior sí había una cuestión psiquiátrica de por medio. Acá va a ser más difícil porque a partir de un diagnóstico nosotros tenemos que elaborar un tratamiento. Yo tuve casos y más allá del delito lo que provoca es una gran conmoción en la comunidad escolar. Por eso es muy importante que la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, trabaje con toda la comunidad educativa y se replanteen cómo es que permitieron que un chico ingrese con un arma y además una escopeta, ¿no? Que no es tan fácil de guardar. Un revólver lo llevo entre las ropas, pero una escopeta calibre 12-70 es un arma de caza. Y además en este colegio ya había habido un antecedente donde una chica delfina fue agredida con un arma blanca o con una herida en el rostro. Hay algo que esta comunidad, que tiene muchos alumnos, creo que hablaron de 1.500 alumnos, quizás esté exagerando, pero en una población de 15 o 17.000 habitantes, es un número muy importante de alumnos.
Entonces hay mucho para trabajar en el colegio y en la provincia. Sí, te escucho, Leonora. Hay un dato que llamó mucho la atención de la familia de Ian, que es la persona, el chiquito de 13 años que terminó muerto en esta tragedia, que fue un posteo en donde este familiar hacía puntualmente y mucho énfasis en la salud mental, de que hay que hablar de salud mental y hay que poner el foco en salud mental en referencia a todo lo que estaba sucediendo. Por supuesto, en la comunidad educativa, esto genera un gran impacto. Yo tuve un caso hace unas semanas atrás que podríamos calificar como delito menor, porque es un chico que tomó unas tijeras y amenazó a su grado, a su comisión, ¿no? También en la secundaria, que fue disuadido rápidamente, pero generó un gran impacto entre todos los chicos Ujú, y varios no querían volver a la escuela, se sentían inseguros. claro. Y entonces hay que trabajar fuertemente desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud también, por la cuestión de la salud mental colectiva e individual, ¿no? Porque hoy por hoy estamos teniendo una situación de un pico de violencia entre adolescentes. Yo, como juez de garantía, soy el que recibe las primeras denuncias y el año pasado tuve varios episodios en los cuales los chicos se agreden entre sí a las puertas del colegio. Tuve algunos casos de chicos que llevaban armas, aunque no las desenfundaron, se las encontró en las mochilas. Y está entonces sucediendo algo que a veces me preocupa porque genera un efecto dominó. Claro. Entonces es importante que en todas las jurisdicciones del país se converse esto con los alumnos, se hagan reflexiones, que se tomen en serio, ¿no? Y que incluso ocupen los tiempos de la escuela e incluyan a los padres. Los Está- padres tienen que estar atentos también a estas alarmas. En el caso del chico imputado, había alguna alarma, según comentan, autoagresiones, autolesiones. Eh, pero es importante que el sistema educativo, los adultos, Ujú. estén informados y alertas. Estamos hablando con Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil de Berazategui. Mauri, querías preguntar algo. Doctor, una consulta. ¿Cómo cambiaría en un caso así si ya estuviese vigente el régimen penal juvenil que se votó en este verano y que ya fue publicado en el boletín oficial, pero no termino de entender bien por qué la demora hasta septiembre, pero cómo sería el cambio de encuadramiento ante esta situación y si este nuevo régimen contempla algún tipo de acompañamiento, como usted mencionaba, lo importante del acompañamiento con profesionales más allá de lo penal, con las familias o con los compañeros, porque si bien va a ser tratado como un adulto, entiendo, porque este era el eslogan del gobierno, pena de adulto, delito de adulto, pena de adulto, no deja de ser un adolescente y en este caso en un colegio, ¿no? Bien, radicalmente cambia la situación. La ley actual, la ley 27.801, considera imputables a todo adolescente que entre los 14 y los 18 años haya cometido cualquier delito. Y pongo cualquier, y esto lo subrayo, porque el régimen actual, que en septiembre deja de tener efecto, establece una línea y dice que los menores por debajo de los 16 no son imputables, y si hubiesen cometido un delito cuya pena no es mayor a 2 años, también son inimputables. En este caso, la ley que va a entrar en vigencia el 9 de septiembre directamente dice que desde los 14 a los 18 todo delito cometido por un menor tiene que pasar por la justicia. Okay. En este caso en particular, porque hay una imputación de homicidio que además se agrava por el uso de arma de fuego, la ley actual prevé una pena de hasta 15 años de prisión y por la índole del delito no sería susceptible de una sanción alternativa a la privación de libertad. No podría, por ejemplo, hacer trabajos comunitarios o reparación a la víctima. Esto es uno de los casos donde la ley dice el adolescente tiene que estar privado de la libertad. Por supuesto que dentro de la privación de libertad la propia ley indica que tiene que tomarse una serie de medidas terapéuticas, de reinserción social, de trabajo con la conciencia de culpabilidad, es decir, el arrepentimiento, y la ley establece un objetivo bastante alto, por así decir, procurar de que el chico no vuelva a reincidir y mediante un análisis del riesgo social.
esto es complicado, pero bueno, lo cierto es que si este chico hubiese cometido el delito el 10 de septiembre, estaría privado de la libertad con prisión preventiva y rumbo a una condena segura. Después se verá cuál. Lo interesante de la futura ley es que no importa el delito, el máximo de pena nunca va a superar los 15 años. Ahora, ¿por qué la ley se demora 6 meses? Porque hay que implementar muchas cosas. Por ejemplo, hay algunas figuras como el supervisor, que se va a ocupar de controlar y ayudar al joven al cumplir la pena. Las provincias tienen que adaptar sus procesos penales. La provincia de Buenos Aires va a tener que adaptar muchísimo, porque ahora todos los chicos van a ser procesados penalmente y todos van a recibir una pena, que podrá ser desde una amonestación, llamada atención, más alguna medida terapéutica, o en algunos casos directamente la privación de libertad. O sea, la condena de prisión. Usted había mencionado antes, no sé si es exactamente su métier, la pregunta que le voy a hacer, pero bueno, lo mencionó antes, la cuestión del acompañamiento de la comunidad educativa, con los padres, con los chicos. Pero ¿qué pasa en esos momentos donde no los podemos ver? Y bueno, digamos que la sociedad hoy en sí está bastante más violenta que en los años anteriores, y cómo eso puede repercutir después en la comisión de algún tipo de delito como el que acabamos de ver ahora en este caso, o en otros casos que puedan surgir, ¿no? ¿Qué opina respecto de eso, ¿no? Del espacio donde no los podemos ver. Sí, entiendo porque en parte fue lo que movilizó al gobierno a este proyecto que en principio imaginó más punitivo del que en definitiva salió sancionado. Acá nosotros tenemos al municipio como el primer organismo cercano al vecino, ¿no? Y estoy insistiendo en esto de que tiene que haber alertas tempranas en los municipios, tiene que haber servicios de protección y de consulta. Estamos hablando de situaciones que hoy por hoy atraviesan a la adolescencia, como el consumo de estupefacientes, como situaciones de depresión. Está ocurriendo esto, casi diría como una epidemia entre los adolescentes, se está advirtiendo de los servicios de salud, y ahí es donde tiene que haber un servicio fuerte, y la presencia del Estado es importante, en este caso el Estado municipal. Y yo creo que también hay un compromiso por parte de los jueces y fiscales y defensores en salir a la comunidad. En la provincia de Buenos Aires hay un programa que se llama Jueces a la Escuela, y los jueces salimos a hablar con los alumnos de la secundaria sobre sus derechos, ya sea penal, ya sea familia, ya sea laboral, pero los jueces vamos y hablamos. Yo tuve en el 2024, con otra jueza hicimos una reunión con 400 alumnos en el Politécnico de Berazategui, que fue muy interesante trabajar con un grupo tan numeroso y en función de sus derechos y sus obligaciones, ¿no? ¿Hay algo que te haya sorprendido de esos encuentros? Sí, a mí lo que me sorprendió de esos encuentros, yo lo tomo como anécdota, pero cuando yo les quería explicar a ellos la diferencia entre una pena y una sanción, les digo, mire, hagamos lo siguiente, imagínense que ustedes se mandan una gran macana, y cuando van a casa los padres le dicen, mira, elegí, o te damos una paliza, o te sacamos el celular una semana. ¿Quiénes eligen la paliza? Casi todos levantaron la mano. Se dieron cuenta, le digo, ese es un castigo porque los hace sufrir. En cambio, una sanción, que es quitarles el celular, los deja a ustedes sin un derecho o sin una actividad que a ustedes les va a doler más que recibir una paliza. Y cuando el Estado sanciona, lo que quiere es que ustedes se den cuenta que cometieron un error, que tienen que enmendarlo y que tienen que hacer esfuerzo para salir de eso. O sea, que un castigo se imprime en el cuerpo, pero no genera un cambio. Las sanciones generan un cambio. Ahí lo entendieron. Y eso fue un disparador para que muchos chicos preguntaran, hablaran, por supuesto. Le digo, espero que yo no conozca a ninguno de ustedes, porque si no estaríamos en problemas. Bueno, ahí se empezaron a reír. Pero comprendieron el mensaje, ¿no? Y que lo importante es que la sanción no la aplica solamente un juez, también la aplica a la comunidad. Por eso es importante, y lamento que la ley futura se haya perdido la oportunidad de generar dispositivos de justicia restaurativa. Por suerte las provincias la están previendo, y es una justicia donde el adolescente se acerca a la víctima, ofrece una reparación a la víctima, pero también a la comunidad. Y en muchos delitos
Es muy importante que ocurra esto porque Claro. simbólica y materialmente representa mucho para la comunidad, para el chico y para la familia. Justo mi última pregunta iba referida a eso, si estabas de acuerdo o no con el cambio de ley. Qué buena pregunta. Bien, no voy a eludir el desafío. Esta es una ley que no convence a nadie. Por un lado, recién escuchaba, el primer eslogan fue hay que eliminar la inseguridad y los menores aportan a la inseguridad ciudadana. Bueno, después cuando le mostraron las estadísticas, dijeron delito de adulto, pena de adulto. Pero resulta ser que cuando vieron lo que se estaba haciendo en el Congreso, con buen criterio, terminaron diciendo el que las hace las paga. Por otro lado, muchos operadores no estaban de acuerdo con la baja de la edad. Sonaba el principio de regresividad, que perdían derechos. La cuestión es que es una ley que, como no agrada a unos y a otros, ayuda a construir una buena legislación. Si ustedes me preguntan a mí, es una ley que tiene un olorcito a punitivismo y a neocorreccionalismo, donde el Estado supone que va a alcanzar ciertos objetivos como la reinserción social o el arrepentimiento mediante la pena. Pero la propia ley, sin embargo, da una serie de instrumentos y de herramientas a los jueces para que trabajen dinámicamente con el chico. Y a mí me parece un acierto haber colocado un límite en 15 años de prisión, no importa el delito que se trate, y eso es un gran desafío, porque hasta ahora los jueces penales estamos acostumbrados a aplicar una escala penal. Por ejemplo, si esto fuese un homicidio con armas, el de Santa Fe, Sí. tiene una pena que arranca desde 11 años hasta los 30. Pero resulta que no tenemos esta escala penal, con lo cual tenemos que aplicar la escala de la nueva ley en 15 años, ajustando al caso en particular, a la proporcionalidad de la pena y a las necesidades del chico. Y esto lo permite la ley. Con lo cual bien podría yo aplicarle 8 años a este chico y trabajarlo con él para que cuando vuelva, luego de haber cumplido las 2/3 partes de la condena, vuelva mejor a la sociedad. Pero para esto las provincias tienen que generar dispositivos territoriales y por eso los 6 meses, ¿no? Los 6 meses de espera para que generemos, sobre todo, insisto, dispositivos en el territorio que acompañen a los pibes cuando el juez le aplica una condena, una pena, ¿no? Así dice la ley dice pena directamente, no sanción. Clarísimo. Muchísimas gracias, Elvio. Su disposición cuando les parezca. Muchísimas Gracias a gracias. usted. Estábamos hablando con... Actualidad, más música. Muy pronto, un nuevo punto de vista. 979now.com. Now.